ciclo sobre el Antiguo Testamento. Hoy en el programa número 67, y dentro de los 67 programas nos estamos dedicando desde hace 30 programas a los libros sapienciales. Ya hemos tratado a lo largo del ciclo los libros históricos, los proféticos. Estamos en los sapienciales. Así se conforma la estructura de la Biblia griega de los 70, que es la Biblia católica. Y hoy vamos a ver el libro del Eclesiástico. Hasta ahora hemos tratado el tema de la sabiduría, la base antropológica, el concepto de sabiduría, el libro de los Proverbios. Planteé la crisis de la sabiduría que muestran varios libros. Entre ellos traté el Eclesiastés, traté el libro de Job y también el libro de la sabiduría. Hoy vamos a entrar en otro libro de la sabiduría sapiencial, que es el libro del Eclesiástico. Siempre recomiendo entrar a mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo, y escuchar todo lo anterior, ya que siempre en este ciclo, como en todos los ciclos que doy, las cosas van concatenadas. Entonces sirve mucho escuchar lo anterior. Por eso mismo vamos enumerando los programas, enumerando qué es lo que trato en cada emisión. Y esa enumeración les sirve a todos para saber por dónde vamos dentro del ciclo y si hay algo anterior. Lo que más he querido significar dentro de los sapienciales ya lo traté. Ahora, a modo de síntesis, quiero seguir dándoles el resto de los libros sapienciales y vamos a ir haciendo después, no hoy, una mini síntesis de cada uno para luego hacer un cierre de todos los libros de la sabiduría, con las cosas esenciales, de manera tal que cualquier lector de la Biblia, escuchando los programas que dedico al ciclo bíblico del Antiguo Testamento, pueda tener una guía muy importante y estar en contexto con lo que está entendiendo. Tal vez para muchos oyentes es la primera vez que se tiene contacto con el conocimiento del Antiguo Testamento. Ya no escuchar frases sueltas en algunos momentos, sino ver cómo Dios ha trazado esta historia de manera ascendente y progresiva. Comenzamos así con el libro del Eclesiástico. El libro se llama Sabiduría de Jesús ben Sirá. Por supuesto, el autor es también nombrado en el capítulo 50, versículo 7. Los modernos lo llaman Ben Sirá o bien el libro del Sirácida. Ya cuando yo fui alumno de la carrera de teología, los biblistas preferían llamarlo el libro del Sirácida. Y yo adopté mucho ese nombre desde estudiante, a pesar de que comúnmente se le dice del Eclesiástico. Los biblistas, sin embargo, son partidarios de usar el nombre Sirácida. Según la forma griega, Sirak, por eso se determina el nombre Sirácida o Ben Sirá. Lo llamo eclesiástico porque en el libro del pueblo de Dios, que es la Biblia argentina, utiliza como título este libro el nombre de eclesiástico. Eclesiástico deriva del latín ecclesiasticus, ¿no? Ya que nosotros nos basamos en la Vulgata,
La Vulgata es la traducción que hizo San Jerónimo, el traductor de la Biblia, quien se tomó todo el trabajo de pasar del hebreo al latín todo el Antiguo Testamento y algunos trozos del mismo, y luego del Nuevo Testamento también al latín. Entonces, el latín ha sido la lengua vulgar, por eso se llama nuestra traducción la Vulgata. Vuelvo entonces a que eclesiástico deriva de ecclesiasticus, un título latino que significa o bien subraya el uso oficial que de él hacía la Iglesia. Esta denominación reciente pertenece a San Cipriano. El libro original en hebreo se escribió hacia el año 190-180 antes de Cristo por Ben Sirá. El nieto del autor, que es Jesús Ben Sirá, explica en un prólogo, en los versículos del 1 al 34, que tradujo el libro cuando vino a residir en Egipto el año 38 del rey Ebergetes, como lo vemos en el versículo 27. La versión griega actual es posterior al año 132 antes de Cristo. El mensaje de Ben Sirá es un llamado a la fidelidad a las tradiciones nacionales. Básicamente es eso. Contiene dos grandes secciones. Yo lo dividiría así metodológicamente. Una sección abarcaría desde el capítulo 1.1 al 42.14. Y la otra sección, capítulo 42.15 hasta el 51.30. Teniendo metodológicamente claro estas dos secciones del libro, es más fácil darnos cuenta el por qué una es una sección y por qué a partir del 45.15 comienza la otra sección. Se los presento de un modo sencillo para que todos podamos entenderlo, que es lo más importante. La primera sección del capítulo 1.1 al 42.14 es una colección de proverbios que frecuentemente recuerda a Proverbios. ¿Recuerdan cuando hemos analizado el libro de los Proverbios? Con un estilo, digamos, fuertemente moralizante, didáctico incluso, exhortan a una actitud, todos estos capítulos, a tener una actitud religiosa recta y a una conducta intachable. Por eso digo que tiene un tinte o un estilo fuertemente moralizante todo lo que encontramos en la primera sección. Entre esta colección de proverbios hay referencias a la sabiduría misma, ¿no? Con preceptos, hay cantos de acción de gracias. Por ejemplo, preceptos y estos cantos los podemos encontrar en el capítulo 4, del 11 al 19, también en el 14:20 al 15:10. Y también hay un himno a la sabiduría personificada que encontramos en el capítulo 24, 3 al 22. Entonces, siempre dentro de esta primera lección, me gustaría leerles de la Biblia lo que realmente aparece expresado. Les decía, preceptos, cantos de acción de gracias,
Yo tengo aquí la Biblia en mis manos. Vamos a ir a las citas bíblicas que acabo de darles. Capítulo 4, del 11 al 19. Aquí vemos la pedagogía y los dones de la sabiduría. La palabra de Dios dice en el Eclesiástico siempre: la sabiduría encumbra a sus hijos y cuida de aquellos que la buscan. El que la ama, ama la vida, y los que la buscan ardientemente serán colmados de gozo. El que la posee heredará la gloria, y donde quiera que vaya, el Señor lo bendecirá. Los que la sirven rinden culto al Santo, y los que la aman son amados por el Señor. El que la escucha juzgará a las naciones, y el que le presta atención habitará seguro. El que confía en ella, siempre en la sabiduría, ¿no?, de Dios, ella la recibirá en herencia, y sus descendientes también la poseerán. Al comienzo ella lo conducirá por un camino sinuoso, le infundirá temor y estremecimiento, temor en el sentido de un alto respeto a Dios, y lo hará sufrir con su disciplina hasta que tenga confianza en Él y lo haya probado con sus exigencias. Después volverá a Él por el camino recto, lo alegrará y le revelará sus secretos. Si él se desvía, ella lo abandonará y lo dejará librado a su propia caída. Les leo lentamente, versículo por versículo, para que no escuchemos así una cosa en general, sino para que, al haberlo leído, hayamos tenido conciencia en esta actitud de escucha de esa recepción de cada frase, de la pedagogía y de los dones de las personas que adquieren la sabiduría de Dios, que no se trata de adquirir conocimiento intelectual, sino realmente de acoplarse, adherirse a la palabra, para que la misma, con toda su sabiduría, ejerza poder en cada uno de nosotros. Aquí es donde vemos la primera cita que les acabo de dar, reitero, Eclesiástico, capítulo 4, versículos 11 al 19. Doy vuelta a las páginas de la Biblia. Vamos a ir a la otra cita que yo les di, capítulo 14, 20, hasta el 15, 10. Acá nos vamos a encontrar con la felicidad del sabio que propone el libro del Eclesiástico. Un libro que yo utilizo mucho en los retiros espirituales para la ambientación bíblica, porque son de una riqueza estos libros sapienciales inagotable. Vamos a leer entonces nuevamente, digo la cita, capítulo 14, versículo 20, hasta el capítulo 15, versículo 10. Feliz el hombre que se ocupa de la sabiduría y el que razona con inteligencia, el que reflexiona sobre los caminos de la sabiduría y penetra en sus secretos. Él la sigue como un rastreador y se queda al acecho de sus pasos. Espía por sus ventanas y escucha atentamente a sus puertas.
busca albergue cerca de su casa y clava una estaca en sus muros. Instala su carpa cerca de ella y se alberga en la mejor de las moradas. Pone a sus hijos bajo el abrigo de ella y vive a la sombra de sus ramas. Ella lo protege del calor y él habita en su gloria. Vamos viendo todo el lenguaje simbólico de la felicidad que el creyente tiene al encontrar la sabiduría de Dios. Seguimos a partir del 15:1 hasta el 10. El que teme al Señor hace todo esto, o sea, el que respeta a Dios. Eso significa el que teme al Señor. Y el que se aferra a la ley logrará la sabiduría. Ella le saldrá al encuentro como una madre y lo recibirá como una joven esposa. Lo alimentará con el pan de la inteligencia y le hará beber el agua de la sabiduría. Él se apoyará en ella y no vacilará, sino que se unirá a ella y no quedará confundido. Ella lo exaltará por encima de sus compañeros y le abrirá la boca en medio de la asamblea. Él encontrará el gozo y la corona de la alegría y recibirá en herencia un nombre perdurable. Nunca la poseerán los que carecen de inteligencia, ni los hombres pecadores la verán jamás. Ella se mantiene alejada del orgullo, y los mentirosos no piensan en ella. No cabe la alabanza en labios del pecador, porque el Señor no se la envía. Sin sabiduría no hay alabanza, y es el Señor el que la inspira. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Realmente qué sabrosos estos párrafos. Siento placer al leerlos lentamente como se los estoy leyendo. ¿No sienten lo mismo ustedes en sus almas al prestar mucha atención a este contenido realmente maravilloso que uno va alojando en el alma? Y quiero también leer con ustedes, todo es palabra de Dios, y como nos enseña la misma palabra, ejerce poder en el creyente que la escucha. Yo les hablé de preceptos, de cantos de acción de gracias, y también les dije, hay un himno a la sabiduría personificada. Este himno lo encontramos en el capítulo 24, siempre del libro del Eclesiástico, versículos 3 al 22. Estemos muy atentos a cada frase. Yo salí de la boca del Altísimo y cubrí la tierra como una neblina. Levanté mi carpa en las alturas y mi trono estaba en una columna de nube. Yo sola recorrí el circuito del cielo y anduve por la profundidad de los abismos. Sobre las olas del mar y sobre la tierra, sobre todo el pueblo y nación, ejercí mi dominio. Entre todos ellos busqué un lugar de reposo. Me pregunté en qué herencia podría residir. Entonces el Creador de todas las cosas me dio una orden. El que me creó me hizo instalar mi carpa. Él me dijo, levanta tu carpa en Jacob y fija tu herencia en Israel.
Él me creó antes de los siglos, desde el principio, y por todos los siglos no dejaré de existir. Ante Él ejercí el ministerio de la morada santa, y así me he establecido en Sión. Él me hizo reposar a sí mismo en la ciudad predilecta, y en Jerusalén se ejerce mi autoridad. Yo eché raíces en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su herencia. Crecí como un cedro en el Líbano, y como un ciprés en los montes del Hermón. Crecí como una palmera en Engandi, y como los rosales en Jericó, como un hermoso olivo en el valle, y como un plátano me elevé hacia lo alto. Yo exhalé perfume como el cinamono, como el aspalato fragante y la mirra selecta, como gálbano, la uña aromática y el estacte, y como el humo del incienso en la morada. Extendí mis ramas como un terebinto, y ellas son ramas de gloria y de gracia. Yo, como una vid, hice germinar la gracia. Y luego dice, y mis flores son un fruto de gloria y de riqueza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y termina la invitación a buscar la sabiduría en el versículo 19. Vengan a mí los que me desean y sáciense de mis productos, porque mi recuerdo es más dulce que la miel, y mi herencia más dulce que un panal. Los que me coman tendrán hambre todavía, los que me beban tendrán más sed. El que me obedezca no se avergonzará, y los que me sirven no pecarán. Nuevamente, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como ven, acá la sabiduría se personifica como si fuera una persona que se pone a hablar y se describe a sí misma. Una relación muy hermosa con la naturaleza, pero hay un anuncio básico, central, que tiene que ver con la exhortación a adquirir permanentemente la sabiduría de Dios y no caer en otras trampas, porque solo la sabiduría es la que nos mantiene de pie, es el alimento para el alma y es lo que hace que uno siga adelante. Ciertamente forma parte de la formación interdisciplinaria y parte esencial, lógicamente. Ahora, la segunda sección a la que me referí, les doy nuevamente la cita bíblica, capítulos 42:15 al 51:30. Como son muchos capítulos, simplemente les digo que contiene la alabanza de la sabiduría en la creación y el canto a los grandes del pueblo, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Moisés, etc. Sobre todo en el capítulo 44:1 al 50:26. Creo que de este modo hoy hemos podido ver la primera parte del libro del Eclesiástico y, si Dios quiere, en el próximo encuentro
voy a darles la segunda parte. Entiendo que esta metodología que utilizo es bastante clara, los ubico en contexto y después ya se trata de que ustedes sigan exactamente todos los capítulos y versículos que les voy ofreciendo para poder compenetrarse. Así lo hacemos con cada libro y con cada cosa que hemos visto en este ciclo del Antiguo Testamento. Hoy, repito, el programa es el número 67. Entonces, entre hoy y el próximo encuentro, vamos a tener una idea acabada de lo que es el libro del Eclesiástico. Siempre los invito a entrar a mi canal de YouTube, Claudio Rizzo, teólogo. Rizzo se escribe con doble Z, y vayan viendo la enumeración, ya que en mi canal de YouTube está todo enumerado aquí en el programa. Entonces uno tiene acceso a saber cuál fue el primero, el segundo, el tercero, hasta llegar hoy al programa 67 sobre el Antiguo Testamento. Todas estas ayudas de números mnemotécnicas les ayuda mucho a cada oyente a poder ubicarse dónde empiezo, dónde continúo, dónde sigue el desarrollo. Todo es para el bien de ustedes, que son mis hermanos en la fe.